Bienvenidos amigos a una nueva entrevista aquí en Mindalia Televisión, en este hermoso especial que estamos compartiendo juntos en estos 2 días. Hoy estoy junto a Rosa Coronel, que viene a compartirnos la entrevista titulada Aprende a amarte a ti mismo como eres. Les cuento un poquito sobre Rosa. Ella es artista plástica, maestra de arte y yoga a niños, especialista en bioneuroemoción con 2 posgrados y un máster. Además, realiza psicología positiva, mindfulness, facilitadora de un curso de milagros y psicoterapia Reiki. Ahí la estábamos conociendo un poquito más a nuestra invitada y ya le voy a dar paso, pero antes les quiero recordar, como siempre, que estamos transmitiendo a través de nuestra multiplataforma. Recuerden que van a poder disfrutar este contenido una vez que haya finalizado en diferido, también a través de nuestra multiplataforma, pero además lo van a poder hacer a través de nuestra emisora de radio, Mindalia Radio Voz, 24 horas de información consciente en www.mindaliaradio.com. Disculpen. Ahora sí, la saludo a Rosa. Hola Rosa, ¿cómo estás? Muy bien, Macarena, muchísimas gracias desde México. Gracias por la invitación que me hizo Mindalia. Muchas gracias a todos por escucharme desde este medio. Y pues este día tan especial, que es un día que yo creo que no nada más este día, sino todos los días debemos de estar amándonos. Pues como dice Curso de Milagros, ¿no? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y pues muchas veces no nos amamos nosotros, ¿cómo vamos a amar a nuestro prójimo? Bueno, pues vamos a presentar un poco como me presentaste mis estudios de psicología positiva y de facilitadora de curso de milagros y titulada de 2 posgrados y de bioneuroemoción, mi máster. Voy a hablar un poco ahorita al principio los pilares de lo que nos en los estudios de psicología positiva, ¿no? Y vamos a hablar del autoconcepto. Si tú te aceptas como persona, es muy tú no te lastimas a ti mismo y es muy importante el amarnos a nosotros mismos. Nos olvidamos de amarnos nosotros, queremos cambiar nuestro entorno, cambiar al otro, y quienes tenemos que, pues nosotros, es ver en nosotros, en nuestro interior. Siempre hemos visto nuestro exterior. Desde el confinamiento, pues lo vimos, ¿no? Que muchas veces lo que más queremos en la vida, que son nuestros hijos, que ese es el amor incondicional, muchas veces a ellos les hacemos más daño. Sobre todo ahora que en el confinamiento que ya volvimos, estamos unidos, estamos en casa. Ahí es donde vimos tantos problemas, tantos divorcios, tantas separaciones, porque en realidad éramos parejas o eran parejas de los fines de semana. Entonces te enamoras y te desamoras y dices, se acabó el amor. No, el amor nunca se acaba. El amor siempre existe y empieza por uno mismo, como he dicho y como es esta conferencia. Nos enamoramos del otro o de nuestra pareja y de repente se nos va el amor. No, no, no es que se nos vaya el amor. Empezamos nosotros a ver las cosas de otra manera y siempre queremos cambiar al otro. Nos enamoramos de esa persona. ¿Por qué nos enamoramos? Pues como era, con lo que nos gustaba y de repente todo eso creemos que ya se fue, ¿no? Y no se fue. Es muy importante estar en ese observador, en ese testigo de nosotros viendo ese amor que tenemos hacia nosotros mismos. Como dije, el amor incondicional pues es hacia nuestros hijos y muchas veces en ese confinamiento por regañarlos o a veces maltratarlos o esa violencia que hubo nos llegamos a sentir muy culpables. Entonces dice el autoconcepto que es el no destruirnos nosotros, nuestro yo, nuestro ser, que eso es cuando hablamos de nuestro interior. El exterior, pues sí, tenemos los 3 cuerpos, ¿no? Que hablamos del cuerpo físico, que es la autoestima, el cuidarnos, pero no el estar 3 horas en el gimnasio o llenarnos de botox
para tener y agradar a los demás. Quienes tenemos que empezar por agradarnos es por nosotros, es hacia nosotros, ver ese interior que nos hemos lastimado nosotros. Hay grupos que muchas veces se forman grupos, perdón por la palabra, como guetos, que no te permiten entrar en ese grupo si tú no aceptas la manera, y hasta en la propia familia, ¿no? Cómo te, pues cómo te critican o cómo te etiquetan o cómo, y uno con tal de que nos acepten, ah, permitimos eso. Entonces, cuando ya nos amamos, nos ponemos límites y límites a esas personas y a esos grupos. Y empezamos a estar en, como digo, en ese observador, en nosotros. No es una soledad, es un acompañamiento a nosotros. El estar, bueno, se ha visto, se ha comprobado que a partir de los 60 años es cuando más las personas pues tienden hacia la ansiedad o hacia la depresión por la aceptación, ¿no? Hasta muchas veces de los propios hijos, de la familia, de las amistades. Entonces, si nosotros empezamos por aceptarnos nosotros mismos y ver las cosas de otra manera, ¿qué nos está diciendo lo que el otro nos molesta? ¿Qué es lo que hace el otro que nosotros no hacemos? ¿Y qué hacemos? Querer agradar al otro. Y Rosa, caemos en ese juego. te hago una pregunta. Vos, yo todo lo que te pregunte y vos me vas a decir si estoy en lo correcto o no. Creo que también aceptarse es, no significa no querer cambiar, porque muchas veces yo veo que, bueno, yo soy así, pero si no nos gusta también podemos hacerlo, pero con la base de aceptándonos quienes somos, ¿no? Con nuestras sombras y nuestras luces. Ahorita yo voy a hablar exactamente de eso. Ahorita estoy hablando de psicología positiva que habla de los 4 pilares, ¿no? Que es la autoimagen, que sí, que todo lo que a ti te gusta, pero pensar en tu yo, pensar en ese, en tu autocompasión hacia ti mismo. Cuando tú tienes esa autocompasión hacia ti mismo, eres bondadoso contigo mismo. Entonces lo exterior ya no te afecta. Como dice Curso de Milagros, recordando que también soy facilitadora, nada externo a mí me hará daño si yo permito en mi interior, ¿no? Entonces el cambio no viene del otro, el cambio viene de nosotros mismos. Siempre pretendemos cambiar al otro porque creemos que el otro es el que nos está haciendo daño y nos convertimos en ese espejo del otro. Entonces, cuando nosotros estamos en ese observador, voy a sacar un poquito unas, ¿cómo le llaman ustedes en España? Chuletas. Nosotros en México le llamamos, acordeones, ¿sí? Y voy a leerles un poco de mis escritos, de mis estudios. Aquí yo voy a aplicar lo que es la bieneromoción. Y me gustaría mucho, así como me hiciste esa pregunta, que me hicieran las preguntas para que yo pueda hacerles ver cómo funciona el yo observador. Y dice, te apartas de la situación, te centras en ti mismo, en el no posesionamiento, es decir, centra la atención en una escena concreta, discreta, específica, que refleje estas polaridades irreconciliables. Siempre estamos en esos opuestos. Cuando nosotros unimos esos opuestos, entramos en una conciencia de unidad, ¿sí? No nos gusta el día o no nos gusta la noche. Entonces, unir esos opuestos es donde nos va a hacer ver las cosas de otra manera y unir esas polaridades. Ok, dice, y el discurso de esa misma historia que siempre te cuentas, sino que desde tu propio centro neutro escoge una escena que represente el conflicto. Vamos a ir hacia esa escena de estrés que tienes, ¿no? Que siempre culpamos al otro, ¿no? Y recordando que siempre, porque la mayoría de nuestros clientes, nosotros no hablamos pacientes, ni en curso, ni en la psicoterapia, ni en la bieneromoción, sino nuestros clientes, siempre el mayor problema, pues, es problemas del amor, ¿no? De la pareja. Y como te he dicho, es querer cambiar al otro y el otro ni Dios Padre lo cambia, ¿no? Y es
tomarte un vaso de veneno diario por querer cambiar al otro. Y siendo que el otro, así te enamoraste de él, ¿no? Y el amor sigue existiendo, pero te has olvidado de amarte a ti por ver en el otro los errores en el otro y no ves los errores en ti. Y luego dice, para salir de la generalización de lo normalizado, de lo construido por el hemisferio cognito izquierdo, de la estructura de siempre, de lo que me he repetido constantemente, siempre nos estamos repitiendo la misma historia y nos estamos contando la misma historia. Y lo que hace el acompañamiento es disociarte de esa historia, ¿sí? Por eso es como funciona el yo observador, el testigo, estarte observando hablamos desde el cuerpo también mental, ¿no? El cuerpo físico, la mente y la espiritualidad, ¿no? Que es lo que nos lleva mucho a ver no el error del otro, sino el error de nosotros mismos. Y siendo descriptivo y hablando en primer orden, es cuando tú ves la escena o la situación desde otro punto, ¿no? Desde otra manera. Ya empiezas tú y te permites el indagarte. Indagar en el sentido, no es relatarte lo que me hizo mi madre o lo que me hizo mi padre, mi abuelo o mi pareja, sino no es recordar lo que me decían ni lo que me decían. Indagar es ir a lo contrario específico, visitar la misma situación concreta específica con los ojos nuevos de un observador neutro, que describe detalles objetivos. Cuando hablamos de invertir el pensamiento, es justamente esto partir de nosotros mismos. Ahí es donde hacemos esa inversión de pensamiento que hace un momento yo te dije, ¿no? ¿Qué es lo que me molesta del otro que hace que yo no hago? ¿Sí? Entonces, ese es ahí donde, cómo interpretamos esa realidad. Ahora, vamos a ver, la herramienta de ser descriptivos inseparable de posesionarnos en una escena concreta y extraer datos objetivos, detalles descriptivos relevantes para comprender que esa respuesta en aquel momento fue adaptativa, es decir, me permitió funcionar. Por ello debemos posesionarnos nuevamente en la escena, describirla, pero con esa indagación. Si yo tengo esa escena y yo veo las cosas de otra manera, ahí es donde yo me voy a responsabilizar y me voy a relacionar conmigo mismo. En un momento de enojo, en un momento de estrés, nos ofuscamos y siempre nos ponemos como víctimas o entramos en ese niño, en ese infantilismo de que el otro me hizo. Cuando nosotros asumimos, nos responsabilizamos y escribimos la escena concretamente. Yo sé que muchas veces cuando hay una escena, pues vamos a hablar lo que es una escena de pareja, una escena de un estrés muy fuerte. Nosotros ahí no, a veces nos paralizamos, ni siquiera pensamos. El miedo nos paraliza. Ese mismo miedo es el que nos hace olvidarnos del amor, porque el miedo es lo opuesto al amor. Cuando nosotros ya pasó la escena y escribir, yo siento que es una manera ya de escribirla o tú indagarte, platicártela tú, ya desde otra manera. Cuando tú eres descriptivo y concreto, ahí es cuando tú empiezas a ver ya las cosas y te responsabilizas. Y te empiezas, bueno, cuando ya pierdes la confianza en tu pareja, pues sí hay una manera que dices, esa relación, si tú no la acabas bien, porque nos manejamos un 90% en base a nuestro inconsciente, van a seguir repitiendo las mismas parejas con otro corte de pelo, con otro nombre, pero van a seguir llegando ese tipo de personajes para hacerte ver que tú tienes que trascender esa información, porque viéndolo desde el acompañamiento, muchas veces cuando te llevamos a esa escena de estrés
¿en qué otro momento tú, te voy a llevar a una edad cronológica, viviste esta escena? Sentiste estas mismas sensaciones que les llamamos las submodalidades. Te hacemos revivir el momento de la escena, tu diálogo interno, tus olores, todo lo kinestésico, y ahí, cuando tú llegas en ese momento, en esa sensación de estrés, que es en la parte de tu cuerpo, hablamos siempre de la cintura hacia arriba, entonces ahí dices, ¿en qué escena, en qué edad cronológica me llegó esta misma sensación? Muchas veces vamos hacia nuestra infancia sin juzgar a nuestros padres, poniéndonos en los zapatos de ellos, y tenemos esa escena que metafóricamente es lo mismo el padre que el esposo, o el jefe que el padre. Entonces ahí vemos que esa metáfora hay, que también tú la viste y quedó en tu inconsciente. Y es ahí donde viene esa lealtad invisible, o estás en esa, a la edad de los 3 años, nosotros nos volvemos leales hacia nuestros padres. Es esa lealtad de yo como tu mamá o yo como tu papá. Y ya conforme a los 7, 8 años, pues se ha comprobado que ya tenemos ya formados mucho nuestro carácter, nuestra personalidad, nuestras creencias, y te seguimos con esa información, porque recordemos que somos energía, somos información y vibramos en esa información. Y ahí es donde nosotros nos convertimos en esa lealtad, cuando nosotros, como dije desde un principio, no aceptamos las críticas ni de la familia, ni de esos grupos, núcleos, que con tal de no estar sola, permites todo lo que hacen, es cuando nosotros estamos pues en esa lealtad hacia la abuela o hacia la bisabuela o hacia la madre, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta que se están repitiendo las situaciones, no es por un karma o porque pisamos una caca de gato no, simplemente porque somos esa información. Y es ahí donde nosotros, cuando por medio de un acompañamiento, que es lo que hacemos, o la psicoterapia, que eso es lo que yo doy en las terapias, yo te acompaño para que veas las cosas de otra manera y que veas que si tú no sanas esa relación que terminaste, vas a seguir teniendo estas mismas tipo de personas, ¿no? Tanto sea el jefe como sea la pareja, ¿no? Y entonces es cuando nosotros vemos ahí también, como dice el curso de milagros, vamos a hablar un poco de lo que es la sombra, ¿no? La sombra es cuando identificamos y la trascendencia de la sombra, entendemos los aspectos que consideramos negativos o desadaptativos de nuestra personalidad. La sombra incluye lo que queremos ocultar y todo lo que rechazamos en nosotros. Es la suma de todas aquellas cualidades que no se desean mostrar. Dentro de la sombra encontramos tanto elementos conscientes como elementos que corresponden al inconsciente. Y lo vimos en la pandemia, no es nada más ponernos las máscaras. Las máscaras siempre hemos tenido por la misma educación que nos han dado, ¿no? De que muestra lo exterior, muestra la cara bonita, sé educada, sé la señora buena, o los buenos, o los malos, o los míos. Entonces, cuando nosotros entramos en ese lado oscuro, como dice el curso de milagros, nos reconocemos sin culparnos, sin autocriticarnos, sino siendo bondadosos con nosotros. Bueno, Carl Jung dice, prefiero ser auténtico que bueno o malo. Y muchas veces sacamos esa ira, sacamos ese enojo y decimos lo que sentimos. De alguna manera, yo ya lo dije, si nosotros no tapamos todo ese lado porque querer complacer a los demás, y ese es uno de los defectos o errores que cometemos, de querer complacer a los demás.
Cuando nosotros nos olvidamos de nosotros es primero complacerme a mí. ¿Cómo voy a complacer al otro si no me complazco yo? Si no soy yo bondadosa conmigo, si no soy yo que yo me ame y que vea en mí. Ok, saqué la ira, saqué el enojo, no pasa nada. ¿Cómo vamos aprendiendo? De los errores, ¿no? Y bueno, pues lo vemos con, yo me dedico desde hace 30 años al arte. Mi profesión es el arte, soy artista visual. Y nosotros, los pintores abstractos, no tenemos una forma, no tenemos un modelo. Todo es de nuestro inconsciente. Componemos un cuadro por medio del color, del lenguaje del color, por medio de la magia, de la composición, tenemos la técnica. Pero ahí expresamos todo lo que es nuestra alma, todo lo que nosotros. Y ese es el ser, y ese es el espíritu, y esa es la espiritualidad. Reconocer y aceptar los errores que tenemos es cuando abres los portales y entras en ese nivel de conciencia, que tú ya en ese nivel de conciencia ya no aceptas las personas que te critican o que tú te pones esas etiquetas. Es cuando ahí nosotros ya estamos en nuestro yo, que ese es el yo. Y las personas te vas moviendo como el universo. Las personas las agradeces. Y yo siempre he dicho, la primera pareja, pues para los que se han divorciado, termínala bien, hónrala, porque es tu primera pareja y más si has tenido hijos, esa pareja, porque todo es un orden. Primero es el orden y luego es el amor. Entonces, muchas veces estoy hablando de las dos energías, ¿no? Femenina y masculina. Muchas veces cuando no tenemos esa energía integrada en nosotros, cuando desde nuestra madre hubo ese rechazo hacia esa energía masculina, pues somos leales a esa madre y rechazamos inconscientemente. Estoy hablando del inconsciente todo, ¿no? Si fuéramos conscientes, pues el planeta sería muy diferente y veríamos que el amor de otra manera, como lo digo, empezando por nosotros. Entonces ahí es donde la madre rechaza esa energía femenina, ese rechazo del padre. Y ese rechazo de esa energía masculina es el rechazo de la energía femenina, porque empiezas tú también a tener muchos problemas en tus grupos, con amigas, lo que es si hablamos del género, la mujer, ¿no? Empiezas a ver que no cabes en ese lugar. Y viceversa, igual sucede con el hombre, ¿no? Si el padre está enojado con la madre y está enojado con esa energía femenina, pues igualmente le sucede al hombre, ¿no? Pero no está enojado con la energía femenina, está enojado con él mismo, con la energía masculina. Por eso es unir los opuestos. Cuando unimos esas dos energías, entramos en esa conciencia de unidad y vemos las cosas de otra manera. Entramos en nuestro yo, en nuestro ser. Agradecemos a la persona, a la pareja con la que terminó la relación, más no el amor, y desde ahí le decimos gracias, tú eres tú, yo soy yo. Yo no soy como tú, yo soy yo. Y ese yo soy, ese es el que yo voy a respetar, ese es el que yo, pero voy a empezar a autoindagarme, a observarme, estar en ese testigo conmigo misma, no agradar a los demás, porque nos la pasamos agradando a los demás. Y por eso mismo nos sentimos separados, separados hasta de Dios, nos sentimos separados de muchas veces pues son nuestras creencias que nos limitan, ¿no? A veces los padres cometemos errores, esos errores pues cada vez lo estamos viendo más, ¿no? Las nuevas generaciones. Pero el amor a uno mismo no, ámate, cuídate tu cuerpo, pero no quiere decir que te olvides de la aceptación de ti mismo. Yo todas las mañanas acostumbro, bueno, yo creo que eso ya lo sabemos. Ahora, gracias a Dios, con esta tecnología sabemos que al abrir los ojos hay que agradecer, ¿no? Y crear tu día. Si tú al abrir los ojos empiezas con el dolor en la cabeza, el dolor en el estómago, pues ya tuviste el día con el dolor, ¿no? Entonces, hay lecciones de curso de milagros que dicen, ¿no? Nada externo a mí me hará daño o no hay nada que temer. Y eso es lo que cuando nosotros estamos, que sabemos
que tenemos a Dios, que es el amor, que es nuestro sustento, y es cuando estamos en ese yo, en lo espiritual, es cuando nosotros no necesitamos del otro o de los otros para que nos acepten. Empecemos con la aceptación de nosotros mismos. Y aquí, para terminar con lo de la sombra, voy a poner la expresión de la sombra en la pareja. El objetivo, que es el ejercicio que pongo, es identificar la sombra en el ámbito concreto de la relación de pareja. Para ello podemos partir tanto de aquellas características o cualidades que nos atraen de la pareja como de aquellas que rechazamos, experimentamos como negativas. El hecho de proyectarlas en nuestra pareja nos permite identificar el contenido de nuestra sombra. Por eso mismo, la sombra se manifiesta constantemente en nuestras proyecciones, nuestros juicios, nuestros lapsus verbales, entre otros, y aprender a identificar las diferentes formas de expresión de la sombra es muy importante para realizar esa autoindagación, esa que no existe el otro, que el otro nos está dando el mensaje. Vamos a hablar de la infidelidad. La infidelidad. La infidelidad está siendo tú a través del otro infiel. Es que me engañó mi marido, me engañó mi esposa, ¿no? Entonces, ¿qué es la infidelidad? Para lo que nosotros llamamos en estos talleres, en estas metodologías, ¿en qué te has olvidado de observarte, de verte? El otro te está haciendo ver que no eres fiel a ti misma y a través del otro te está haciendo infiel. ¿Sí? ¿Por qué me fue infiel? ¿O para qué me fue infiel? ¿Sí? Y cuando estamos en ese testigo, en ese observador, es cuando salimos del victimismo. Salimos de ese infantilismo y empezamos a cruzar el umbral de esa llamada que es nuestro viaje del héroe. Que ese viaje es cuando es amarnos. Amarnos. ¿En qué momento yo no me observé? ¿En qué momento no miré dentro de mí? ¿Sí? Y ese es el mensaje que nos da el otro. Muchas gracias, Sí. Rosa. Ya estoy acá juntando comentarios, que hay un montón, la verdad, muchísima gente acá conectada a este directo. Así que ya en minutitos nomás, quienes no hayan realizado sus consultas, sus preguntas, déjenlas en comentarios, que Rosa ya en unos minutitos nomás va a estar aquí contestando todo. Rosa, quería que nos hables acerca de tus terapias, pero antes quiero recordar que aquí debajo en la descripción, aquí en YouTube, van a poder encontrar los enlaces de Rosa, así que ya cliquean ahí y ya la van a encontrar, pero bueno, ella nos va a contar acerca de sus terapias. Bueno, gracias Macarena. Macarena, qué bonita, qué bonito nombre. Y bueno, la canción es bellísima, ¿no? Danos alegría, Macarena. Era Totalmente. de mis tiempos, sí. Bueno, mis terapias puedo hacer, hago, mejor dicho, los talleres grupales, que son en curso de milagros. Yo no doy por año, que es 1 de enero y se abrieron, no. Yo doy 10 sesiones, te voy facilitando el curso. Los costos los pueden ver por medio de pues del mensaje, de mi mail, de Rosa Arasi 3 por Instagram o de rosarasi3@icloud.com, y te doy los precios de los talleres cuando son que quieren un grupo hacer curso de milagros. Ahora, cuando es una individual, pues te hago un acompañamiento. Nosotros no vemos a pacientes. Pacientes es exacto, ser paciente. Entonces los vemos como clientes, debemos como acompañarte en eso porque, pues como les dije, todos somos un reflejo, ¿no? Y estamos juntos aquí en este mismo inconsciente colectivo, en esta misma información todos, en estas resonancias que estamos resonando todos,
Y por eso mismo hay el dicho, Dios los hace y solitos se juntan, ¿no? Entonces, las terapias individuales, pues son sobre una hora. Vamos hacia ese estrés que tú tienes, te llevo hacia ese inconsciente de esa edad cronológica que tú viviste en algún momento, ya sea con tus padres biológicos o muchas veces padres simbólicos. Ahí es donde nosotros vemos esa metáfora que se está repitiendo la misma situación en la edad actual de ese estrés, un estrés que haya sido reciente hacia esa edad cronológica, ¿no? Nosotros hablamos mucho de los pensamientos y las emociones básicas, ¿no? Esos pensamientos que me llevaron hacia las emociones básicas. Bueno, emoción sabemos que es moverse, la emoción de la ira, del enojo, de la alegría, de la tristeza. Es muy importante porque cuando nosotros callamos todo eso es cuando ahí viene el síntoma y el cuerpo habla, ¿no? Si nosotros callamos, pues la simbología es lo que callas, ¿no? El dolor de la garganta, el dolor de la boca, el dolor de... Entonces, hay esa simbología en cada órgano de nuestro cuerpo, el estómago, ¿no? ¿Qué es lo que no digieres? Todo lo que es el aparato, todo lo que es el movimiento, todo lo que son los huesos, todo eso es la autoestima, ¿no? Que te paralizas y que no hablas, porque es lo que tenemos en la sombra, ¿no? Esos miedos a ser rechazada, que no me va a aceptar si digo la verdad. Entonces el cuerpo es el que siempre va a hablar y cuando estamos viviendo en incoherencia, pues ahí mismo es donde estamos viendo que exactamente no nos estamos amando, ¿no? El amor hacia nosotros, pues lo vamos a ver desde nuestra salud, desde todo como nos cuidamos, todo. Eso es lo exterior, ¿no? Pero no para agradar a los otros, no para que los otros me acepten, sino para mí, ¿sí? Para mí, y ese es para mí yo. Excelente, Rosa. Y ya vamos a empezar a contestar yo no, vos, las preguntas, pero antes les quiero mostrar un pequeño video de Mindalia y ya regresamos. La iluminación espiritual es la experiencia de lo vivido, darse cuenta de nuestra verdadera naturaleza, manifestándose así en nosotros la paz, el amor, la felicidad y el sentido de unidad con el universo. Tras alcanzarla, experimentaremos también la liberación del ser, rompiendo cualquier atadura física, mental o emocional que nos impida un desarrollo y evolución completos. En este nuevo congreso, Liberación e Iluminación del Ser, que se celebrará los días 1, 2 y 3 de marzo de 2023, Mindalia.com pondrá a tu disposición todo el conocimiento y las herramientas clave para transitar este camino espiritual de la forma más consciente y provechosa. Para más información, entra en www.mindaliacongresos.com, escribe un correo electrónico a congresos@mindalia.com o un mensaje de WhatsApp al +34 670 41 59 22. Ya voy a estar transmitiendo las consultas para Rosa. Voy a arrancar, Rosa, nos escribe Teresa, ella está en México y dice, ¿cómo empiezo a invertir mi pensamiento a positivo si he vivido con una autoestima muy baja y con mucha ansiedad? Me ha paralizado. Tengo 51 años, ¿qué es lo que necesito ver en mí? Bueno, Teresa, para empezar, tú tienes que ver en ti desde a partir de cuándo tú estás en esta depresión, a partir de cuándo tú has sentido todos estos cambios en ti. Estos cambios, cuando tú ya, que es lo que yo dije, cuando estás en ese observador, te autoindagas, ¿sí? Pero el autoindagarte, no llegar a culpar por mis padres. Mis padres biológicos, ellos me dieron la vida y ellos hay que amarlos siempre. Y ese es el amor, siempre. Lo que ya 51 años, pues ya estamos en un adulto.
yo elijo lo que yo quiero ser. Entonces, ¿a partir de cuándo te vino este cambio en ti? Que ya ahora a los 51 años estás consciente de todo lo que te está sucediendo, porque esto no viene así de repente, ¿no? Ahí es tú donde vas a, como lo dije hace rato, a escribir, ¿no? Descriptiva y concretamente, ¿no? La situación que te hizo dar este cambio. Yo aquí puse un ejercicio de psicología positiva que dice, el crecimiento. Disfrutas al involucrarte en retos, supongan un desafío personal o profesional que te den la sensación de superación o evolución. Y luego dice, el objetivo es, elijo, estructurar un proceso de crecimiento en situaciones en las que estamos afrontando retos que se van presentando, pero sin elegirlos ni hacerlos con conciencia plena. Muchas veces nosotros, pues, no aprobamos o no calificamos o no, es como la escultura, ¿no? Hablando, o el cuadro, ¿no? Que se empiezan a ver todos esos defectos en mí, yo, en mi persona, son los que me van a dar ese crecimiento. Y elijo ese objetivo que nos suponga un reto, que lograrlo implique superarnos, crecer como personas. Analizar los pasos y agruparlos en forma de esquema o camino o seguir. Establecer fechas como plazo para cumplir cada uno de ellos. Ser conscientes de nuestro crecimiento y elegir el camino que vamos a seguir incrementa nuestra autodeterminación, autoestima, sentido de logro, emociones positivas en sí mismo, un modo de crecer. ¿Cómo voy a cambiar esa manera, invertir mi pensamiento? Bueno, muchas veces hablamos de métodos de aplicación mental, como es Curso de Milagros. Para mí, Curso de Milagros es el mejor libro de PNL, ¿no? Entonces, si yo me enfoco en lo que yo quiero, como lo dije desde un principio, si en la mañana despierto, creo mi día. Entonces, ese día, poco a poco, y poniéndote esos desafíos, Teresa, vas a lograr. Y si no estamos en contacto, me puedes buscar por mail o me puedes buscar por Facebook, Rosara sí, Coronel, Curso de Milagros. Excelente, vamos a continuar, Rosa. Seguimos con Espero que te haya contestado, Teresa. Vamos a ir con Mónica Margarita, que ella dice, mi pareja tiene problemas de adicción con las drogas, a veces siento que eso me supera, pero tampoco quisiera dejarlo solo en el proceso de rehabilitación. ¿Qué consejo podrías darme? Mónica. Mónica, mira, las adicciones muchas veces pues es una información por una lealtad que traen las personas, ¿no? Hay adicciones no nada más de droga, de alcoholismo, hay adicciones de juego, de gimnasio, de muchas cosas, ¿no? Entonces, ayudar, cuando tú dices la palabra ayudar, es ayudarte a ti mismo, a ti misma. Puedes acompañarlo, pero tú no eres quien para quitarle la adicción. Él tiene que enfrentar esos, y si él quiere dejarla, ¿no? Tú no tienes que hacer la vida de él. Tú no tienes que, ya lo dije a un principio, cambiar el otro es como si que te tomaras un vaso de veneno diario. Entonces, él tiene que estar en el adulto, él tiene que estar en el presente. Entonces, tú tienes que pensar en ti. Bueno, esta conferencia creo que está muy clara, ¿no? El amor a mí. Si tú no te estás amando a ti y estás, pues, permitiendo muchas cosas que no podemos entrar en cosas privadas, confidenciales, pero que tú las sabes, entonces, ¿cómo vas a ayudar al otro? Ayúdate tú, ¿sí? El otro, el que tiene vicios, el que tiene adicciones, el que tiene, ese solamente él tiene que dejarlas, porque tú no eres quien para quitárselas. O lo aceptas o te aceptas. Excelente, Rosa. Vamos a ir con, creo que la última por el tiempo. Nos escribe Rosario, ella está en Argentina y nos está viendo a través de YouTube. Y dice, quiero agradecer por tus palabras, Rosa, pero quiero saber por qué no puedo entender que el otro no despierte y que creo que puedo ser la salvadora del otro. No. Bueno, es que
¿Cómo me dijiste, Rosario? O desde Rosario, Rosario, porque tú no eres, tú tienes que salvar y empezarte por ti. Y bueno, pues la conferencia está claro, ámate a ti mismo, ámate tú. El otro se va a salvar y si él decide hundirse, es problema de él. Tú elige el presente, elige tu vida, ¿sí? Si así te enamoraste de él, si tú quieres seguir con él, pues entonces a la larga quien va a tener el conflicto y está viviendo en incoherencia y va a tener el síntoma vas a ser tú, ¿sí? Entonces es muy importante, primero ayúdate, primero ámate para ayudar al otro. El otro es el que decide, cada quien nosotros tenemos el poder de decidir, el poder de lo que tú quieres. Muchas veces tenemos nuestro destino marcado pues por esa información que traemos de nuestros ancestros, pero ya sabemos que por un medio de un acompañamiento te hacemos ver esa lealtad o esa reparación en donde estás a esa energía, ya sea de la madre o del padre, ¿no? Hablamos igual paternos o maternos. Entonces, si tú estás teniendo a esta persona que quiere salvarla, pues el que se tiene que salvar es él, no tú. Y yo creo que la que se tiene que salvar eres tú, amándote primero. Y la inversión de pensamiento es eso. ¿Qué hace él qué hace él que yo no hago? Que sí hace él y que me molesta, ¿no? Entonces, tú tienes que pensar primero en ti, segundo en ti, tercero en ti. Porque si tú no piensas en ti, a ver, y lo mismo lo dicen hasta en los aviones, ¿no? Póngase primero usted la mascarilla en caso de un accidente o en caso de alguna contrariedad. Primero tú, no está el niño o está el discapacitado, no te dicen póngase la primera ahí. Entonces, cuando nosotros pensamos primero en nuestro yo, lo que nos está lastimando a nosotros, dejamos de estar en esa víctima y salimos de esa zona de confort, salimos de ahí, empezamos nuestro viaje del héroe. Muchas veces desde el vagabundo, muchas veces desde llegamos hasta el mago, hasta todos esos arquetipos que habla Jung, ¿no? Pero es hacer nuestro viaje del héroe. Espero que te haya contestado, Rosario. Claro que sí, muchísimas gracias Rosa por tus respuestas, muchísimas gracias a todos los que estuvieron acá participando en directo. Hace un ratito nos hablabas de tus terapias, quería que nos cuentes acerca de tu taller. ¿Acerca de mi qué, perdón? Del taller que vas a realizar. Es que no te escucho bien. Del taller, ¿me escuchás ahí? Los talleres, bueno, los talleres pueden ser también talleres grupales, pueden ser de curso de milagros, si te interesa hacer el curso de milagros, que soy facilitadora. Y si no, pues el Milagros a nosotros no es un libro apostólico, ya lo he dicho, es como yo lo doy, es un libro de programación neurolingüística, que es un PNL, ¿no? Es un método de aplicación. Y bueno, una de las lecciones más poderosas de Curso de Milagros es el el amor de Dios es mi sustento, ¿no? Entonces, cuando nosotros estamos en el amor, el opuesto es el miedo y el miedo es lo que nos lleva muchas veces hacia todas esas, pero no pasa nada, tú tienes el poder de decidir, decidiste, fracasaste, no fracasaste, cometiste errores, levántate y entre más errores comete uno, más crecimiento hay. Esos son los talleres si hay un grupo de más de 3 que quieran curso de milagros. Son 10 sesiones. Si quieren de psicoterapia, que es psicología positiva, mindfulness, yo recomiendo muchísimo para que ese estrés lo bajemos mucho, es la meditación. La meditación empieza por 3 minutos, a escuchar tu respiración. Deja que los pensamientos son efímeros, vienen y van. No te claves en ninguno y no pasa nada, sí, pero sí estate en ese observador que llegó el juicio hacia el otro o el otro esto, no es el otro, eres tú. Entonces, cuando tú estás en ese observador y sabes y reconoces y te responsabilizas de ese juicio,
es cuando abres ese portal de ese nivel de conciencia. Los otros talleres también siempre es a partir de 3. Pueden ser los acompañamientos en ya sea psicoterapia o acompañamientos de tu árbol transgeneracional o lo que es curso de milagros. Esos son los talleres. Si ya las quieres tú individual, pues también todos los costos yo los doy por medio del mensaje, ya sea por mail o por Facebook. Excelente, Rosa. Bueno, te quería agradecer por haber sido parte de este espacio, de este especial Somos Amor que estamos transitando aquí en Mindalia. Muchísimas gracias por haber sido parte. Gracias, Macarena, gracias a todos desde México. Y recuerden, no nada más este día es el Día del Amor. El Día del Amor son todos los días. El amor es el instante presente que elijas tú el presente, elijas la vida como adulto y dejar ese victimismo y ese infantilismo. Les deseo todo el amor que haya en ustedes mismos y una energía de amor es desde el hipotálamo. Conéctate con esa luz que tú elijas, ese color que tú elijas, llévalo a tu corazón y desde tu corazón envuélvelo en un hilo que lo vas a trascender a esa persona que tú deseas. Cuando tú irradias paz, cuando tú irradias luz, cuando tú irradias amor, todo eso, tu casa, tu país, tu planeta, vas a dar eso. La paz y el amor no está afuera, la paz y el amor está dentro de mí. Gracias, Macarena. Gracias, Mindalia. Gracias a todos. Mi agradecimiento a quienes estuvieron aquí en directo y como siempre antes de despedirme les quiero recordar que Mindalia.com es una organización sin ánimo de lucro. Si querés colaborar con nosotros puedes dejar un me gusta a nuestro contenido, compartirlo o también vas a poder suscribirte aquí a nuestro canal en YouTube. Además, si lo deseas, vas a poder realizarnos una donación en el momento que quieras a través del enlace que figura en la web que es www.mindaliatelevisión.com. De esta manera haces que esta valiosa información llegue a muchas más personas en todo el mundo. Yo, amigos, me retiro, pero como siempre los vuelvo a ver en una próxima conexión.